Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Sala, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital de Oncología María Curie, y estoy a cargo de la coordinación del Comité de Capacitación en COVID-19. Y hoy vamos a hablar de un tema que hoy está en boga, pero realmente es un tema que se empezó a trabajar hace años, que es la neurobiología del distanciamiento social. Para esto, digamos, me voy a remitir, primero les voy a presentar una diapositiva que ya la he utilizado en otra exposición, que señala las consecuencias en relación a los trastornos mentales, la crisis económica, el desempleo, la pobreza y la desigualdad, que lo estamos ubicando como la cuarta ola. En realidad, en la década del 90, la OMS saca un paper donde planteaba que las pandemias del siglo XXI iban a ser el cáncer, la depresión y las enfermedades infecciosas. Cuando yo recuerdo que leí ese paper, dije el cáncer, la depresión, me cierran, las enfermedades infecciosas, pensé en el HIV. O sea, no aclaraba, digamos, o sea, a qué se refería, pero estaba lejos de imaginarme, ¿no? Y seguramente que otros muchos, que íbamos a tener pandemias, como la gripe A, que no las hemos, algunos no la registran tanto, pero fue una pandemia, y esta, digamos, que está viviendo ahora con las consecuencias que estamos sufriendo. Lejos estábamos, ya en el 90, de aquella euforia que mucha gente de mi edad había experimentado en el año 78, cuando se firma el Tratado de Alma-Ata, donde decía salud para todos en el año 2000. O sea, ya a fines de siglo sabíamos que esto iba a ser una utopía. Estamos a 20 años de comienzo del siglo y obviamente estamos muy lejos de ese salud para todos en el año 2000, y con grandes diferencias económicas, sociales y desigualdad, o sea que se han ido marcando por diferentes problemáticas desde el comienzo del siglo, y se han ido profundizando en muchos casos. Para que ustedes vean que este tema no es nuevo, si bien ahora digamos, ha tenido un reflote, traigo un trabajo muy importante que lo pueden encontrar en internet, que se hizo en una ciudad que se llama Alameda Country en el año 1983. En este trabajo digamos, se relevó toda la población de esta ciudad, tanto hombres y mujeres, en un rango de edad que iba desde los 30 a los 69 años, y lo que se comparó fue cantidad de relaciones, digamos, en estos grupos etarios, calidad de vínculos, también, ahora voy a explicar qué implica esto, tipo, digamos, de vínculos, o sea, que tenían esos individuos, con, digamos, índice de mortalidad. En relación a, a la cantidad tiene que ver con el número de contactos, pero también lo que se vio es la calidad, o sea, los vínculos se, digamos, establecieron entre vínculos familiares, estrictamente familiares, aquellos que trascendían el círculo familiar, o sea, que implicaban amistades cercanas, relaciones que no necesariamente eran amistades, sino como puede ser una relación que yo tengo con compañeros de trabajo, que no, digamos, o sea, son mis amigos, o sea, que no los voy a invitar tal vez a una fiesta de cumpleaños, pero comparto cosas, me llevo bien. Relaciones, o sea, personas que participaban en actividades, activamente en actividades comunitarias, como ser organizaciones civiles, como clubes, sociedades de fomento,
activamente, digamos, también con responsabilidades en esas actividades, personas que participaban activamente también en actividades políticas que iban un poco más allá, o sea, las actividades que se referían a las actividades comunitarias, como asociaciones civiles, o sea, estaban restringidas en un marco, digamos, un determinado social. Las actividades de participación política trascendían esto, ¿no?, con un mayor compromiso, se suponía, hacia esa comunidad. O sea, eso tenía que ver las diferentes calidades de los vínculos. Entonces, lo que se vio es que no solamente la cantidad de contactos o relaciones influía, sino la calidad. O sea, aquellas personas que, digamos, o sea, tenían una mayor diversidad, o sea, de vínculos en el ámbito familiar, en el ámbito estricta, social a nivel amistad, relacional laboral, participaban en asociaciones civiles, tenían alguna participación política, o sea, que cubrían todos esos espectros, digamos, tenían, digamos, o sea, como ustedes ven acá en el gráfico, este es un gráfico relacionado con hombres, ¿no? Entonces, a mayor nivel de contacto social y calidad, eso también está reflejado en el trabajo, si ustedes lo leen, van a ver que a todas las edades, ¿no? O sea, a menor nivel de contacto social, o sea, había, digamos, un aumento de mortalidad a todas las edades. Esto también se comparó con parámetros como actividad del sistema inmunitario, como células natural killer, o sea, las células asesinas, o sea, con respuestas, también menor respuesta del sistema inmunológico en aquellas poblaciones con menor contacto a nivel social. O sea, la línea, como es color lila, que ustedes ven acá en esto, o sea, es menor nivel de contacto social y mayor mortalidad, tanto en la población de 30 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años. Para mujeres, digamos, se repite exactamente lo mismo, salvo acá, esta diferencia no sé por qué fue, no está clara, pero también, digamos, o sea, menor nivel de contacto social, y menor nivel de contacto social en general tiene que ver con personas, o sea, que restringían su contacto social a nivel familiar, y tal vez un solo, digamos, o bien tal vez tenían algún contacto en el trabajo, pero no era una relación estrechamente significativa, digamos, y esto se manifestó como un mayor nivel de mortalidad en todas las edades. Tomando estos trabajos que se hicieron en esta ciudad, George Kaplan en 1994 también, digamos, realiza otras investigaciones donde extrae elementos como, bueno, ustedes, educación deficiente, bajos ingresos, problemas financieros, pérdida de trabajo, o sea, todo esto también contribuye al aislamiento social. Las personas que en este trabajo de George Kaplan también se estudia una población de profesionales universitarios que vieron, digamos, afectado su salario, rebajado su salario, y esto también afectó, digamos, o sea, y condicionó sus vínculos sociales, o sea, ya que al ver afectados sus salarios, no participaban de las mismas actividades que, digamos, tenían antes con sus vínculos sociales y mermaban sus contactos sociales. Y esto también tuvo relación con un aumento de la morbimortalidad. Otra, digamos, o sea, otra investigación también del mismo autor, depresión más aislamiento social, bajos ingresos por debajo de la línea de pobreza, también hay un aumento relativo del riesgo de muerte por todas las causas. O sea que el aislamiento social, la pobreza, los bajos ingresos, el tener trabajo, pero digamos que ese trabajo
digamos, o sea, sufra un decremento, digamos, en la cantidad de ingresos, también, digamos, conlleva una situación de aislamiento social. Yo me acuerdo en el 2001, cuando fue todo el tema del corralito, en una pericia que hice, la persona que tenía que periciar me contaba que, bueno, a partir de que había perdido su trabajo, él era profesional en un ente estatal, digamos, se había tenido que mudar con su familia, y la verdad que le daba mucha vergüenza cuando sus amigos lo llamaban y le invitaban a tomar un café, porque él no podía corresponder de la misma manera. Bueno, esto implicó que esta persona fuera, digamos, aislándose, digamos, socialmente, y reduciendo también sus posibilidades, ¿no?, a partir de los vínculos, de recontactarse y volver a buscar formas, ¿no?, de retomar actividades laborales, porque, digamos, los vínculos, o sea, nos ayudan también a reposicionarnos cuando, digamos, tenemos alguna situación, algún problema. Esto, digamos, es, bueno, entonces, esto con respecto a lo que ya había antes. Esto es, lo que les voy a transmitir ahora es lo que hay ahora. Bueno, nuevamente se han empezado a hacer hincapié a partir de esta pandemia en estos problemas, o sea, todos estos problemas en el mundo, digamos, o sea, trajeron aparejado aislamiento social, aislamiento, o sea, si bien hablamos de que aislamiento social no es lo mismo que aislamiento físico, sí hay, digamos, personas que están aisladas socialmente, especialmente en grupos etarios, por ejemplo, los mayores de edad, las personas, o sea, que tienen en todos los grupos y en todas las edades, que tienen dificultad de acceso a la tecnología, que les permite contactarse, digamos, con sus redes, personas que no saben, digamos, o sea, manejar, han tenido dificultades para manejar la tecnología, personas que han visto, digamos, o sea, perdido sus trabajos, sus ingresos, bueno, todas estas cuestiones se repiten, pero en este momento a gran escala y a nivel mundial. Se vio, digamos, o sea, este fenómeno de aislamiento social ya se viene registrando a partir de las grandes ciudades. De hecho, hay un libro que se llama Nuevas Soledades, de María Irigoyen, que es una psicóloga, psicoanalista francesa, que describe las situaciones, o sea, en una ciudad cosmopolita como es París, que se pueden trasladar perfectamente a una ciudad como Buenos Aires, Madrid, Santa Fe, Rosario, o sea, Córdoba, grandes ciudades. Y esto, digamos, o sea, hace referencia a que en estas grandes ciudades el 50% de las personas viven solas. O sea, que vivan solas no quiere decir que estén solas necesariamente, pero viven solas, ya es un dato. Vivir solo y además sentirse solo aumentan las posibilidades de muerte en un 30%, o sea, la mortalidad en un 30%. El aislamiento social, digamos, el vivir solo y sentirse solo, no el sentimiento de sentirse solo autoinformado, ¿no? O sea, que uno, digamos, lo puede, digamos, tiene a alguien para comentarlo, fue un predictor de riesgo de muerte. Esto, digamos, ya nosotros trabajamos en oncología, es un tema que lo venimos manejando, hay trabajo sobre esto en pacientes oncológicos. La muerte de la esposa aumenta las posibilidades de morir en el futuro en un 18%, y hay otros trabajos donde se plantea que la muerte de la esposa en el transcurso aumenta la morbimortalidad del esposo o la pareja, ¿no? O sea, durante el primer año de viudez, si esta persona no logra, digamos, formar otra relación o no tiene un soporte social adecuado. En las mujeres esto comienza a pasar
a partir de, este es un trabajo que se hizo sobre, esto último que le estoy contando es un trabajo que se hizo sobre pacientes, parejas de pacientes fallecidas por cáncer de mama. Y en las mujeres, digamos, esto comienza a pasar a partir de los 2 años del segundo año de viudez. También en este otro trabajo, que es el que yo cito acá en la diapositiva, la muerte del esposo en las mujeres, o sea, incide en un 16% de aumento de las posibilidades del riesgo de muerte. Digamos, esto es interesante porque los médicos en general, cuando se trata de factores cardiovasculares, que presentan riesgo de muerte para alguien que padece alguna enfermedad cardiovascular, hacen hincapié en la obesidad, en la dieta, consumo de alcohol, cantidad de ejercicio realizado, tratamientos recetados, o sea, se está tomando la medicación correspondiente, no está tomando la medicación correspondiente, contaminación ambiental, etcétera. Pero se vio que estos factores a los que atiende el personal de salud y hace tanto hincapié, digamos, implican, si bien son un riesgo, obviamente, no son, digamos, o sea, no implican tanto riesgo como otros 3 factores que tienen que ver con el apoyo social de los demás. El apoyo social de los demás tiene que ser también apoyo social percibido, ¿no? O sea, porque esto también es importante tenerlo en cuenta, porque una persona puede tener, digamos, o sea, estar rodeado supuestamente de un núcleo de apoyo social, pero no percibir ese apoyo social. Que también esa persona estaba integrada en su red social, o sea, que, digamos, tipo de vínculo tenía, o sea, el vínculo se entiende como la capacidad de determinar y ser determinado. O sea, esto es un vínculo, o sea, una situación de ida y vuelta, que implica una una estrecha relación y compromiso. Y también un dato interesante es si el paciente dejaba de fumar, pero, digamos, este dejar de fumar estaba implicado en, digamos, con 2 o 3 causas sociales que pesaban. O sea, digamos, en el entorno del paciente el dejar de fumar era un producto de sensibilizarse hacia una demanda, digamos, de ese contexto. O sea, estas causas, que son poco atendidas, inciden, digamos, en la mortalidad de pacientes, o sea, en este caso se investigó en pacientes con problemas coronarios. ¿Cuál sería, digamos, esto, digamos, digamos, un trabajo que se realizó actualmente en la Universidad de Oxford, esto es de ahora, digamos, en el transcurso de la pandemia, sobre el impacto del aislamiento social? Bueno, se recogieron una amplia cantidad de estudios y lo que se vio es que digamos, las relaciones interpersonales son fundamentales para la supervivencia a lo largo de toda la vida. Bueno, el aislamiento social es un predictor significativo de muerte, como venimos viendo, como ya lo planteaba el trabajo del año 93 en Alameda County. La estimulación, digamos, social es importante para diferentes funciones cognitivas, o sea, la memoria no es, digamos, la memoria no es individual, la memoria es una memoria social. Cuanto más estamos conectados con los otros, o sea, más favorecemos el armado y a la construcción de nuestra memoria. También, digamos, esto favorece a la conectividad digamos, de las funciones, o sea, las personas que viven solas, por ejemplo, digamos, lo que dejan hacer es, dejan de hablar, esto aumenta la posibilidad de que se olviden las palabras, especialmente las personas mayores, digamos, por eso es importante la concurrencia
a centros de jubilados, talleres de memoria, o sea, una serie de actividades, o sea, que, digamos, promuevan, digamos, todo lo que sea protosocial y activen, digamos, o sea, esas memorias. Y un dato interesante es que los sentimientos de soledad pueden propagarse a través de una red social. O sea, las redes sociales, así como contribuyen en este momento a, digamos, evitar el distanciamiento social en algunos casos, o sea, no el distanciamiento físico, también, digamos, o sea, pueden generar un fenómeno, ¿no?, a través de la red social, de sensaciones de que estamos solos, de que nos sentimos desamparados, dando una percepción sesgada y negativa, y aumenta, digamos, también la morbimortalidad en las personas mayores, y precipita, digamos, también, y esto también va en conjunción con la depresión y enfermedad de Alzheimer. También, digamos, la soledad va a perjudicar al sistema inmune. Digamos, esto, digamos, el tema de sentirse solo, o sea, que va aparejado, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, tanto en personas que están atravesando una situación de pérdida como un duelo, como personas que están deprimidas, el sistema inmune, o sea, digamos, sufre afectaciones, o sea, que lo transforman en disfuncional, con menor respuesta hacia agentes exógenos. No necesariamente uno tiene que estar deprimido o tiene que haber una depresión para que haya una situación en la cual el sistema inmune no tenga una respuesta adecuada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que vive en esta situación de pandemia, que puede ser percibida y vivida como una situación de un estresor crónico, o sea, va a haber afectado su sistema inmunológico, que no va a tener, digamos, las respuestas adecuadas que se esperan para un agente principalmente exógeno, o va a ser una respuesta pobre. Las personas, ¿qué pasa con las personas que están integradas socialmente? Bueno, las personas que están integradas socialmente tienen biomarcadores más ajustados para la función fisiológica. ¿Qué son estos biomarcadores? Por ejemplo, presión arterial sistólica más baja. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si yo tengo una situación, o sea, que implica un aumento, que requiere un aumento de mi presión sistólica, o sea, la alta, como muchos le dicen, que tiene que ver con por ejemplo, dar una charla, como yo estoy dando ahora, o presentarme una situación de examen, o una situación donde me estoy enojando con alguien, o tener que correr un colectivo. Esto va a requerir, digamos, ciertos niveles de presión sistólica más elevada, no de la diastólica, de la baja. Estos niveles van a ser menores, o sea, voy a tener, digamos, una performance, va a subir mi presión, pero no va a subir tan alto. El índice de masa influye en el índice de masa corporal más bajo, niveles más bajos de proteína C reactiva, que es la proteína, digamos, o sea, que aparece en los cuadros inflamatorios, o sea, que nosotros pedimos en los análisis, o sea, digamos, cuando sospechamos de algún cuadro infeccioso inflamatorio agudo. ¿Y esto qué implica? Implica que las personas socialmente integradas mantienen algo que se llama la alostasis. O sea, ¿qué es la alostasis? Bueno, nosotros, digamos, o sea, habitualmente, digamos, durante todo el día, para diferentes situaciones, requerimos de respuestas, digamos, estresantes, o sea, que nuestro organismo, o sea, se ponga en marcha ante situaciones de alarma, que no necesariamente tienen que ser peligrosas, para, digamos, dar respuestas. Por ejemplo, una respuesta es esto de elevar, digamos, la presión arterial si yo estoy corriendo un colectivo. Digamos, esto, digamos,
digamos, y después, digamos, cuando yo termino, digamos, cuando yo llego, alcanzo el colectivo, viene un periodo donde nuevamente, digamos, mi presión se recupera y vuelve a, digamos, estados normales. La alostasis, digamos, es el mecanismo a través del cual el organismo responde a los diferentes eventos que tenemos, digamos, o sea, cotidianos a los cuales nos tenemos que enfrentar para mantener una homeostasis, para mantener un equilibrio. O sea, digamos, hay parámetros que se desestabilizan para poder, digamos, equilibrarnos. Si esto no sucedería, digamos, por ejemplo, si a mí no me aumentaría la presión arterial cuando yo corro, mi corazón, digamos, mis músculos no tendrían suficiente sangre y oxígeno para hacer todos los movimientos y me dolerían, por ejemplo. Entonces, es una desestabilización para alcanzar una estabilización ante situaciones de cambio. Ahora bien, ¿qué pasa, digamos, cuando alguien entra en un estado de estrés crónico o cuando no podemos volver, digamos, o sea, a recuperar este estado? Ahí entramos en otro punto que se llama carga alostática. O sea, las personas socialmente integradas, podremos decir que, digamos, o sea, tienen más posibilidades de mantener la alostasis, o sea, de cambiar para, digamos, volver a un equilibrio, de que sus parámetros, digamos, fisiológicos, digamos, se acomoden a las diferentes situaciones. Aquellas personas, digamos, entre otras cosas, digamos, en donde se profundiza las situaciones de desintegración social, con pandemia o sin pandemia, o sea, tienen, entre otras cosas, más posibilidades de caer en esto que llamamos carga alostática, que tendría que ver con el desgaste que se produce por el estrés crónico o el control ineficiente de la alostasis. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros tenemos una respuesta donde se requiere un aumento de presión arterial, esa presión arterial, digamos, que sube, la diastólica, y que nos sube un poquito la sistólica, perdón, la alta, y nos sube un poquitito la baja también, después no van a volver, o sea, en la medida que se va repitiendo, se van rigidizando las paredes arteriales, por ejemplo, o sea, y no vuelve, digamos, a retomar, digamos, su camino normal o su camino habitual. Entonces vamos, cada vez que tenemos una respuesta hacia una situación de estrés agudo en el marco de una situación de estrés crónico, quedamos un poquito desparejos, o sea, que el cuerpo, o sea, para poder mantener este equilibrio, se desequilibra. Y ahí es donde empezamos con problemas de colesterol alto, problemas de glucemia alta, problemas de presión, ¿no? O sea, donde no podemos, o sea, problemas, o sea, malas respuestas ante procesos inflamatorios. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, dificultad para cicatrización de heridas, si el individuo se opera, digamos, va a tener por ahí más dificultades para que, digamos, se realicen los procesos inflamatorios adecuados y se inhiba el proceso inflamatorio en el momento adecuado para cicatrizar, pueden aparecer situaciones de fístula, o sea, una cantidad, más sensibilidad para enfermarse por, digamos, infecciones exógenas, como yo les estaba diciendo antes, digamos, una serie de cambios, o sea, aumento de parámetros, digamos, de otros parámetros, como puede ser también bilirrubina, o sea, también esto de la carga alostática en una persona, o sea, que son mecanismos que no los vamos a registrar, hay un nivel subclínico, o sea, ¿qué quiere decir subclínico? Que no lo vamos a registrar hasta que alcance niveles donde ya nos va a molestar y vamos a ir al médico y ahí nos vamos a enterar, digamos, que tenemos un montón de cosas a partir de los análisis que nos están haciendo o a partir del
un pico hipertensivo que nos hace doler la cabeza, nos vamos a tomar la presión y descubrimos que, digamos, nuestra presión está mucho más elevada que lo que debería ser y no vuelve y no retorna tan rápidamente como tendría que retornar a niveles normales. Siguiendo con esto también está en el marco, esto está en el marco de investigaciones que paralelamente a Oxford se han hecho en la Universidad McGill, y dice: somos criaturas sociables, la interacción y la cooperación social han impulsado el rápido ascenso de la cultura y la civilización humana. Sin embargo, las especies sociales luchan cuando se ven obligadas a vivir en forma aislada. Desde los bebés hasta los ancianos, o sea, los bebés, si no reciben adecuados cuidados afectivos, o sea, lo que está descrito es una enfermedad que se llama marasmo. La integración psicosocial en las relaciones interpersonales es crítica para la supervivencia. Ahora es más urgente que nunca reducir la brecha de conocimientos sobre cómo el aislamiento social afecta el cerebro humano y el bienestar mental y físico. ¿A qué vamos también? O sea, que no solamente la pandemia que estamos evidenciando en este momento nos va a afectar desde el punto de vista del aislamiento social, sino, o sea, cómo estamos viviendo en las grandes ciudades, donde, como volviendo al principio, hay un porcentaje importante de personas que viven solas, ya sea porque, digamos, o sea, ya se han separado y han quedado viviendo solas, sus hijos han crecido y se han ido de sus casas, ha fallecido, digamos, alguna de las parejas, o se han separado de grandes, o directamente, digamos, no han contraído, digamos, o sea, no han mantenido una relación de pareja, o bien también otro fenómeno es que han ido falleciendo, digamos, o sea, personas afines, ¿no?, de la misma edad, y han ido perdiendo paulatinamente vínculos. El sentimiento de soledad también crea una situación de indefensión social aprendida, o sea, en el sentido de que estoy solo y me resigno a estar solo, o sea, esto va a ser así. O sea, y las redes sociales, o sea, producen un efecto contagio. Esto, digamos, se está viendo en trabajos que se están realizando actualmente. La soledad, digamos, cuando empezó la pandemia, tuve, digamos, la oportunidad, o sea, se dio que algunos pacientes míos que estaban de alta, hacía tiempo que no los veía, me volvieron a llamar, especialmente pacientes mayores de 60 años, que vivían solos, y una de las cosas, o sea, que planteaban era una sensación, un sentimiento no solamente de soledad, sino de desamparo. Y no eran personas que estuvieran solas, vivían solas. Tenían, digamos, o sea, sostén familiar, pero se sentían desamparadas. Y esto, digamos, o sea, esto fue al principio, o sea, en una situación donde también se dio este mensaje que las personas mayores tenían que quedarse en su casa, no tenían que salir, después empezó esta cuestión de que tenían que salir con un permiso. Bueno, esto generó en muchos una sensación de desamparo, o sea, si me pasa algo, ¿a quién recurro? Con también una, digamos, una dificultad de acceso a redes, en este caso, o no saber cómo manejarse, digamos, con ellas, para establecer cercanías y tomar, digamos, algunos parámetros que se dieron inicialmente en la pandemia, y además porque había muchas cosas que, si bien hay muchas cosas que no se saben, también había menos cosas que se sabían en ese momento, y se tomaron tal vez algunas decisiones acertadas y algunas decisiones no tan acertadas, que se vivieron extremistamente. De hecho, hoy hay personas mayores que no quieren que sus hijos las vayan a ver, aun cuando los hijos no tienen factores de riesgo, que quieren que los hijos le dejen la bolsa del supermercado en el pasillo del departamento o en la puerta de la casa, que tienen miedo a salir. Hay personas que
digamos, meses que están encerradas y están aisladas, y esto obviamente tiene una repercusión, o sea, muy negativa, ¿no? Tanto en la situación, en el ánimo, como generando factores depresivos, y aquellas personas que tienen vulnerabilidad o digamos, alteraciones cognitivas leves, por ejemplo, que es lo que llamamos predemencia, una mayor predisposición a caer en situaciones de Alzheimer. El fenómeno de contagio. Bueno, acá yo no voy a hablar del tema de neuronas en espejo, pero digamos, nosotros somos, tenemos, o sea, una capacidad, ¿no? De percibir, digamos, lo que le pasa al otro. Edgar Allan Poe decía, y todavía no sabía lo de la empatía, si yo acomodo mi cara y mis gestos a la cara de la persona que tengo enfrente, puedo sentir cómo se siente. Bueno, esto, digamos, o sea, tiene que ver esta capacidad que tenemos las personas, o sea, de percibir, digamos, contextos, o sea, cómo se encuentra el otro, escuchándole la voz, viéndole la cara, viéndole los gestos, de percibir ambientes, a veces decimos, entramos en un lugar y decimos, o sea, qué mala onda, en realidad no es meramente intuición, sino que tiene que ver con situaciones de percepción, de rápida percepción gestual, o qué buena onda, ¿no? Digamos así, hablando en términos coloquiales, también hace, digamos, a lo que llamamos el fenómeno contagio. O sea, las emociones son contagiosas. O sea, cuando empezamos a bostezar, por ejemplo, estamos en un lugar donde hay otras personas, todos bostezamos. Cuando alguien empieza a reírse, por ahí nos empezamos a reír sin saber de qué se ríe el otro, pero la risa es contagiosa. Sí, las emociones son contagiosas, digamos, todas las emociones son contagiosas, tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Hay algunos trabajos donde dice que tratan de esto y que plantean que la posibilidad de volverse feliz o deprimido o obeso refleja en gran medida cambios similares en el amigo más cercano, o sea que esto tiene que ver con el efecto contagio. Digamos, lo importante es que en estos trabajos lo que se registró que esto tenía un efecto si los grados de amistad eran recíprocas, si no eran recíprocas, no. También se detectó un efecto contagio geográfico, o sea, que tiene que ver con comunidades, o sea, comunidades más felices o comunidades menos felices, ¿no? Esto, por ejemplo, si uno tiene un amigo que vive a una milla de distancia, esto es en Inglaterra, por eso el tema de millas, tiene un 25 más de probabilidades de ser feliz, y si tiene un vecino al lado feliz, un 34% de probabilidades, o sea, por supuesto con el cual se contacta, o sea, hay un efecto geográfico, digamos, o sea, de efecto contagio, para un lado o para otro. Y se extiende en la comunidad ampliada. Se vio que las personas, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que yo les cité al principio de Almeda Country, que aquellas personas, o sea, que han pasado por una depresión, o bien, digamos, no, digamos, tienen menos posibilidades de padecer depresión, son aquellas, por ejemplo, que se unían a un grupo social, a un grupo deportivo, a una iglesia o partido político, o sea, que tiene que ver con, digamos, el aumento de sus relaciones. Estas personas, si pasaron por una depresión, tenían menos probabilidades, en la medida que se integraban, de padecer una depresión. Y si se unían a 3 grupos distintos, digamos, el riesgo se reducía a 2/3. Bueno, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Hay algunos datos de investigaciones, bueno, en estudiantes, que el sentirse solo, tener pocos amigos, o sea, por ejemplo, ante el hecho de darle la vacuna de la gripe, generó una respuesta inmunológica deficitaria. También hay, digamos, o sea, trabajos en relación a estudiantes universitarios con respecto a la mononucleosis infecciosa.
herpes virus, o sea, vivían en campus universitarios y, digamos, estaban aislados o alejados de sus familias, no tenían muchos amigos, y estas dos, tanto la mononucleosis infecciosa como el herpes virus, fueron más significativos que en la población general. Los lazos sociales estimulan las células natural killer. En el trabajo de Alameda County esto, digamos, se midió, digamos, las poblaciones, o sea, que tenían mayor cantidad de lazos sociales, tenían, digamos, ante una necesidad de respuesta inmunológica, había, digamos, una mejor respuesta de natural killer o células asesinas. Mejoran los biomarcadores, que era lo que ya habíamos hablado, presión sistólica, proteína C reactiva, índice de masa corporal. La falta de amigos tuvo mayor efecto, digamos, o sea, sobre efectos negativos, sobre factores inflamatorios, que la actividad física en adolescentes. O sea, que es más importante tener amigos, digamos, o sea, una red social, una red de amistad, que la actividad física, aunque insistamos en la actividad física en los adolescentes, que, digamos, la tienen bastante poca. Y la falta de una red social o de amistades en la vejez tiene un efecto negativo sobre la presión arterial y otros factores físicos agregados como la diabetes. También, digamos, o sea, el aislamiento social, de hecho, altera la corteza prefrontal. Hoy, digamos, cuando hablamos de demencia, hablamos de conectividad. O sea, de aumento de la conectividad o disminución de la conectividad. O sea, obviamente que el aislamiento social, digamos, disminuye la conectividad. La conectividad es la posibilidad de desarrollar nuevas conexiones o mantener las conexiones entre neuronas, digamos, que ya están establecidas. Bueno, obviamente, digamos, este trabajo también se refiere, estos datos son de un trabajo de Inglaterra, que también tiene que ver con la Universidad de Oxford, del aumento de Alzheimer y depresión, alteraciones del sueño. Bueno, esto todo lo hemos vivido durante esta pandemia, ¿no? Las graves alteraciones del sueño, ya sea porque hay menos actividad, porque la gente se queda viendo, o sea, se engancha más con redes sociales, se queda hasta tarde viendo series, bueno, que esto todo hace a, digamos, la higiene psicofísica, y los remito a una de las primeras charlas que nosotros dimos sobre la higiene del sueño, que la dio el licenciado Bernardo Arce. Bueno, el tema de, digamos, esto es interesante, que tiene que ver con esto que hablamos del efecto contagio y las videollamadas. Lo que se vio es que, digamos, las videollamadas, o todo lo que sea videollamadas, Zoom, Meet, Sheet Meets, o sea, todo lo que sea ver a alguien, digamos, o sea, verle la cara a alguien, digamos, mantiene la cantidad de contactos que esa persona, o sea, tiene habitualmente físicamente. O sea, que no, digamos, se correlaciona la cantidad de contactos que teníamos, por ejemplo, antes de la pandemia, con la cantidad de contactos, o sea, que tenemos a través de las videollamadas. No así, digamos, cuando, digamos, esto se reduce a llamadas telefónicas o mensajes por WhatsApp. Hay personas que no quieren hacer videollamadas, que no quieren, porque no quieren que los vean, porque se sienten, digamos, porque, digamos, no quieren que los vean, ya sea porque no se sienten bien como se ve su imagen en la videollamada, y entonces no quieren y se remiten a llamadas telefónicas. Hay personas que le cuesta mucho. Una de mis pacientes, o sea, que, bueno, que me llamó al principio de la pandemia, donde trabajamos todo el tema de los contactos a través de las videollamadas. Ella tiene sus hermanas en Corrientes, y bueno, logró que le pusieran internet a sus hermanas, que sus sobrinos se ocuparan de que tuvieran un teléfono, que tuvieran internet, enseñarles cómo hacer videollamadas, de manera tal que ella las pudiera ver y que sus hermanas la pudieran ver a ella, que está acá en Buenos Aires. Bueno, esto, digamos,
contribuyó ver la imagen, ¿no? O sea, verla, digamos, no escucharla, contribuyó muchísimo a todo al grupo familiar de hermanos, o sea, a mejorar, digamos, sus contactos y mejorar su estado anímico. Bueno, para concluir, podemos decir que bueno, estas preocupaciones, digamos, se exacerban mucho en estos periodos prolongados de aislamiento social, como los que se dan como crisis extraordinarias del COVID-19, que no solamente nos tenemos que preocupar, digamos, de las situaciones de aislamiento social en el marco de esta pandemia, porque este problema, digamos, más allá de la pandemia, continúa, especialmente en las grandes ciudades y en la medida que tengamos poblaciones, o sea, que cada vez, o sea, van más envejecidas, o sea, que tanto la privación social en la infancia como en la edad adulta tardía van a tener un impacto neurobiológico en la citoarquitectura y en la organización funcional. Del tema de la infancia hay mucho para hablar de esto. Que digamos, o sea, la pérdida de la capacidad social y cognitiva provoca importantes consecuencias para la salud pública, o sea, esto, digamos, o sea, esta cuarta ola de la que hablábamos al principio, digamos, está alimentada, digamos, ampliamente, digamos, por toda esta situación, o sea, en algunas de personas va a ser alimentada no solamente por dificultad de posibilidad de concurrir a lugares de salud donde los atiendan psicológicamente o les brinden el tema de la medicación, sino también personas, o sea, que no manifestaban ningún tipo de problemática anteriormente, pero sí por ahí tenían una situación de vulnerabilidad y el aislamiento social va a actuar, digamos, como un catalizador para, digamos, promover, digamos, y desarrollar esta vulnerabilidad que va a tener algún tipo de manifestación psicopatológica. En la escala individual esto puede resultar en las personas que se comprometan menos socialmente y por lo tanto tengan un mayor riesgo de desarrollar comportamiento antisocial, especialmente en lo que tenga que ver con personas jóvenes, ¿no? O sea, a nivel de, digamos, adolescentes, o sea, la parte primera de la adolescencia y la parte segunda de la adolescencia, y es necesario, digamos, más investigaciones sobre el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, la respuesta al cortisol y el impacto del estrés psicosocial. Bueno, hasta acá este tema.